Muchas gracias, señor embajador, por su exposición. Aquí tengo una serie de preguntas que me han trasladado compañeros de la prensa y público de que está en la sala. Y la primera es, una de la agencia EFE, que completo con otra que tengo aquí, hablando de que está prevista, ¿no?, la visita del presidente Piñera, ¿no?, dentro de poco, no sé si es la próxima semana, puede ser. Y también el presidente Sánchez estuvo en agosto en Chile. Entonces son dos visitas oficiales. La pregunta es: ¿qué resultados concretos se esperan de ambas visitas y qué acuerdos bilaterales piensa usted que se pueden firmar para el futuro de la relación de los dos países? Efectivamente, el presidente Piñera tenía pensado venir hace ya algún tiempo acá a España y sin embargo el presidente Sánchez se nos adelantó y él fue a Iberoamérica. Y yo creo que eso, para nosotros eso es muy importante, porque eso demuestra el interés del gobierno no solamente por Chile, sino que por la región entera. Y por Chile especialmente. De hecho fue el primer país que visitó, y lo cual nosotros nos alegramos mucho. Yo creo que hay un primer resultado que es básico y que quizás sea muy poco concreto, muy poco tangible, pero para mí es fundamental, que es el que los presidentes se conocieron. Los presidentes no se conocían, y eso es básico. Cuando estamos hablando a nivel de jefes de gobierno, pero así también se da entre los empresarios. Gracias a Dios, el internet y los emails y la videoconferencia todavía no reemplaza el contacto humano. Si no, creo que los diplomáticos estaríamos cesantes. Y así que espero que eso no sea reemplazado nunca, el contacto humano. El tema de que los presidentes se conozcan es un primer valor. En cuanto a acuerdos concretos, se están en conversaciones, eventualmente firmar o avanzar en las negociaciones para un acuerdo de ciberseguridad, eventualmente también algún acuerdo sobre, nosotros le llamamos los de Working Holidays, son los acuerdos de movilidad de jóvenes, que eso también está siguiendo su proceso de negociaciones, pero que van muy avanzados, y además se tienen que consultar distintos organismos y organismos del Estado, pero que eso va, como digo, muy avanzado. Yo diría que son esos dos, pero que no, la visita no está centrada en eso. Está centrada, como digo, en el conocimiento, en el reafirmar, el presidente Piñera reafirmar ante las reuniones que tenga con el empresariado español, que Chile sigue abierto para negocios y que sigue siendo el país confiable de siempre, y que más aún, no solamente eso, sino que el ministro de Economía lo que ha hecho inmediatamente de tomar posesión en el cargo, estableció una oficina con el exclusivo objetivo de estudiar la legislación chilena en lo que se refiere a inversión, no solamente en lo que se refiere a inversión extranjera, sino que se refiere a inversión en general, y limpiarla de aquellos nudos que muchas veces se van produciendo cuando trámites que se tenían que hacer, que tenían una razón de ser hace quizás 30 años, ya no tienen la razón de ser, pero sin embargo ahí están y hay que cumplirlos. Y son trámites que son absolutamente necesarios, y lo que se quiere con esta limpieza es justamente el hacer que la inversión en Chile sea hecha de la manera más expedita posible y de la manera más transparente y de la manera más amigable. Así que yo diría que ese es otro aspecto que un inversionista es una muestra que el inversionista debe tomar en consideración para el momento de tomar una decisión donde invertir, que este sigue siendo un país absolutamente amigable hacia la inversión. Muy bien, gracias. Hay una pregunta que creo que tiene un punto de trampa,
y es la siguiente, ¿no? Este año el PIB tiene una previsión que dicen los analistas que estará en torno, el crecimiento del PIB en Chile, en torno al 3,4%, ¿vale? El año pasado, si el dato es correcto, era del 1,5%, o sea, se va más que duplicar el crecimiento del PIB. Y la pregunta ¿es esto debido al cambio de gobierno? No, yo diría que sí y no. Es muy difícil de que algo tenga una razón exclusiva. Yo creo que en parte puede ser por cambio de gobierno, porque los empresarios pueden ver en el tema negocio, el tema de la percepción es muy importante. El ver hacia dónde veo yo que siento que está yendo el país, qué tan amigable o no está haciendo. Y puede ser que los empresarios tengan esa sensación más fuerte con el presidente Piñera. Yo creo que lo que se dio el gobierno pasado además hizo algunas reformas, y fundamentalmente la reforma tributaria, en la cual cambió un sistema que estaba bastante afiatado, y que ahora el nuevo gobierno está empeñado en hacerlo más simple y más favorable. Como digo, vuelvo al tema no solamente con un sistema tributario más simple, no se favorece solamente a la inversión pensando en la gran inversión. Yo diría que muy por el contrario, el gran inversionista siempre va a tener un cuerpo de abogados y de contadores que le van a manejar esto a la perfección, por complicado que sea. Va a favorecer fundamentalmente a la pequeña y la mediana empresa, que para nosotros es muy importante y que sigue siendo el corazón de la actividad económica. Sino que se dio también el año pasado con el tema, con una baja de crecimiento en el crecimiento de China. Nosotros, vuelvo al tema del cobre, China sigue siendo, es para nosotros el primer socio comercial, y yo creo que como ha sucedido en tantos países, que ya desplazó a Estados Unidos, que ese era el lugar tradicional de los Estados Unidos. Entonces yo lo veo más bien por ahí. Yo creo que es una mezcla de factores. Y yo espero que este 3,4 se multiplique para el próximo año. Muy bien. Se adelanta usted a otra pregunta que tenemos precisamente sobre la aplicación del plan tributario con el gobierno anterior, y que pues ha habido un debate interno, ¿no? Evidentemente en Chile sobre este tema, que veo que hay bastantes similitudes a veces también en España, ¿no? con esta cuestión. También otra pregunta, hablando de la estabilidad de Chile, que como hemos dicho, ¿no? Pues es una nación con un nivel de riesgo país muy similar a la media, ¿no? de los países europeos, ¿no? que lo hace muy atractivo. Ya por entrar en una cuestión más concreta, porque efectivamente hay una inversión acumulada muy grande de las grandes empresas, pero esa franja de empresas españolas, que podemos decir que son el middle market, ¿no? que están pues a partir de los 30 millones de euros de facturación, ese tipo de empresas que pueden estar en Chile, ¿qué oportunidades piensa usted que pueden desarrollar en su país? No estamos hablando de las grandes multinacionales o las empresas cotizadas, sino las empresas, no solamente las pequeñas, sino sobre todo especialmente las intermedias, las medianas empresas. Esa es una buena pregunta para alguien que no está en el rubro negocios precisamente. A ver, pero ¿qué áreas? Yo diría que hay ciertas áreas en las cuales no debemos pensarlas solamente como propicias para una cooperación entre Estados, sino que fundamentalmente a nivel de empresas y pequeñas y medianas empresas. Servicios en general. Turismo. El turismo en Chile ha crecido de una manera exponencial. No solamente sigue atrayendo, y sus principales visitantes son de la región, fundamentalmente argentinos y brasileños, son lo principal, pero también europeos y de otras partes del mundo. Hay un mercado muy importante para lo que es el turismo de aventura, y también otro mercado en otro aspecto al cual no me he referido, pero que para mí es muy interesante,
Bueno, en este caso hablo del turismo, del astroturismo, que es el turismo relacionado con la astronomía. No nos olvidemos que Chile, el año 2023, va a concentrar el 75% de los cielos observables del mundo. Y también para mi gran sorpresa, porque la verdad que lo ignoraba, hace poco también estuve en Asturias y me encontré con que una empresa asturiana, una empresa de ingeniería asturiana, construye los pilares que sostienen los espejos de estos grandes telescopios. Fundamentalmente estoy refiriendo al ALMA, en el cual es un joint venture de Europa, Estados Unidos y Japón. Y es una empresa asturiana, o sea, España también está presente en la construcción de estos centros, verdaderamente centros del saber del universo, y que de alguna manera también está relacionado con el tema de Google y la ampliación de los centros de data en Chile. Una de las razones es para poder canalizar todas las miles de observaciones que se hacen en estos observatorios. De alguna manera se tienen que almacenar, se tienen que guardar, y la ampliación de los centros de data en Chile en una parte corresponde a esa necesidad. Entonces, bueno, yo diría, ¿en qué área? Yo diría que en el área turismo, yendo a lo concreto, en el área turismo, en el área servicios. No sé si en el sistema bancario es un sistema extremadamente competitivo. Ahí hay un banco español que lidera, junto con un mes está uno en la puntero, el otro mes está otro, el que ha sido el otro es el tradicional Banco de Chile, que también era el tradicional, pero sin embargo está este otro banco español que ahora entró a liderar. Yo diría que en eso, pero tiene también, acabo de leer, ¿no es cierto?, el tema de la infraestructura, cómo Chile está progresando y sigue estando sediento y tiene que mejorar sus temas de infraestructura, y no me refiero solamente a caminos o puentes, sino que también el tema en la salud, con los hospitales, y en el transporte, con el tema de puertos y aeropuertos. Servicios computacionales. Me he encontrado con empresas españolas que están allá y que tienen unos servicios computacionales estupendos. Yo diría que esa es una tarea para la casa, para cada uno de las empresas, digamos, el ver en su nicho qué tal está Chile en ese aspecto. Pero yo diría que en general estamos abiertos a todo. Las inversiones en el campo vitivinícola. Aquí es un ejemplo también que yo siempre pongo en lo que se refiere a las ventajas de la apertura de las economías, cuando en los años ya 70 prácticamente, que se cambió la economía de un sistema protegido a un sistema abierto, parte de nuestra industria, que era una industria tradicional nuestra, pero bastante limitada en lo que era exportaciones, que es la industria vitivinícola. Producíamos para nosotros mismos, otro poco para América Latina, pero no mucho más. Cuando se abre la economía, esta industria se ve la necesidad de modernizar y ver a ver un poco qué es lo que se consume fuera, y tuvieron que cambiar, comenzando por las botellas. Entonces, el diseño de la botella, el etiquetado, etcétera, todo eso para el gusto extranjero. Pero llamaron a distintos sommeliers, en fin, para ver qué es lo que podemos hacer, cuáles son las mejores tierras. Y si ustedes, los que han estado en Chile, ven que entre Santiago y Valparaíso está el Valle de Casablanca. Está el Valle de Casablanca y ahora son puros viñedos. Yo siempre digo, con eso hay que tener mucho cuidado, porque cada viña tiene su restaurante y ofrece su sistema de testing, y en fin, así que si alguien es aficionado y de viña en viña, le deseo buena suerte en el camino. Pero eso hace 40 años eran puros árboles frutales, solamente árboles frutales. A nadie se le había imaginado poner viñas ahí. Las viñas estaban del Maipo hacia el sur, y era así, siempre había sido así.
Cuando la industria vitivinícola llaman a estos, no sommeliers, perdón, enólogos, traen a estos enólogos y viajan por Chile, en fin, y estos enólogos dicen, bueno, pero ustedes están desperdiciando todo este valle. Este valle tiene el clima ideal fundamentalmente para todas las variedades en lo que es vino blanco, porque trae, en fin, aquí empiezan las explicaciones de que concentra el sol, que se sale en la mañana, que la brisa del mar, etcétera, etcétera, pero todo ese conjunto de elementos lo hace el clima ideal para el vino blanco, y así es como ahora tenemos ese Valle Casablanca plantado de viñas. Eso siempre lo coloco porque para mí es un ejemplo muy, muy gráfico de las ventajas de una economía abierta. El poder enriquecernos, digamos, de la experiencia de otros. Así es que, bueno. Muchas gracias. Hablando de este tema que usted ha tocado ahora el libre comercio, y pensando en las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que usted ha hablado de que son sus principales socios comerciales, ¿no? Ellos están, en este momento, el otro día hubo aquí en un hotel aquí al lado, un acto de la embajada china. El embajador decía que después, nosotros no tenemos miedo a una guerra comercial, pero sí, no la queremos, pero si viene, pues vendrá, ¿no? ¿Cómo cree usted que esta guerra comercial, y que, bueno, que afecta a múltiples... Usted ha estado en California, ¿no?, viviendo unos años como cónsul, y ha visto, ¿no?, pues la entrada del nuevo presidente, bueno, está teniendo muchos efectos, ¿no?, en las economías vecinas, ¿no? Estamos hablando de Canadá, México. ¿Cómo puede impactar esto en la zona, sobre todo en Sudamérica, estas relaciones entre países con estos dos grandes socios dentro de los países de Sudamérica? ¿Cuál es su opinión? Bueno, ¿cómo impacta? Negativamente, indudablemente. Los países, para poder hacer negocios, para poder exportar, necesitan, así como un inversionista extranjero, cuando analiza los países, analiza países estables y se va por ello, los países necesitan un ambiente estable, un ambiente internacional estable. Y cuando se producen estas guerras comerciales, el mero hecho del anuncio de guerra comercial, eso ya pone a los mercados a temblar y ya hace que la gente se ponga a recaudo. Y una inversión que a lo mejor pensaba hacerla en el mes siguiente, cuando se empiezan a escuchar estos tambores de guerra, por decirlo así, bueno, a lo mejor quizás no sea el momento de invertir. Veamos qué sucede de aquí a los 6 meses. Entonces eso ya es un freno, y eso es un freno para lo que puedan ser inversiones, ya sea en China o de China en Chile, en fin. Guerra comercial va asociado también con proteccionismo. Y justamente Chile a lo que ha puesto es al libre mercado. Es justamente lo contrario. Entonces, para nosotros a nadie le conviene. No le conviene a Europa, no le conviene al propio Estados Unidos, no le conviene a China, a nadie le conviene. Ahora, ¿de qué modo estamos nosotros situados frente a esta guerra comercial? Yo diría que por el momento estamos con una situación económica sana. La economía nuestra es fuerte, pero es fuerte también dentro de lo que es Chile. Nosotros no somos ni Estados Unidos ni somos China. Entonces, esto va a depender también de por cuánto tiempo esta situación se prolonga. Y bueno, eso yo puedo hablar por el caso de Chile, pero de que afecta a la región, sin duda que afecta a la región entera. La región entera somos tradicionalmente, lo seguimos siendo, una zona portadora de productos básicos, de commodities. Y la zona, el área de América Latina se ha beneficiado desde el superboom, de la época del superboom de los commodities. Y también está en los últimos 4 o 5 años empezamos y fuimos afectados, digamos, por la baja en la demanda de los commodities. Entonces, si vemos que hay un ambiente que es de guerra comercial, que es desfavorable al comercio, la demanda por los commodities baja indudablemente, y bueno, el resultado lo vamos a sufrir todos. Por lo tanto, no nos gustan las guerras comerciales, no nos conviene, y nosotros esperamos que cualquier conflicto, cualquier diferencia comercial que tengan los países, que se solucionen por las vías que están creadas al efecto.
fundamentalmente por las vías amigables y por lo que debe ser el común acuerdo entre las partes. Muy bien. Hay otra pregunta. Usted ha hablado del sistema de pensiones chileno, que es famoso, entre otras cosas, porque tiene una parte privada importante. Y bueno, usted conoce la situación aquí. Tenemos un problema inmediato ya con nuestra seguridad social, porque no. Y la pregunta es, claro, si en España saliera este debate, pues generalmente habría una gran, en mi opinión, una gran prevención sobre la idea de incorporar sistemas con fondos, con planes de pensiones privados, habría una. Pero usted, que no tiene ningún interés en vendernos su sistema, pero sí que puede hablarnos de la experiencia como país. ¿Usted cree que Chile se ha beneficiado de este sistema de privatización de los seguros sociales? A ver, yo creo que Chile, en general, como tal, se ha beneficiado de este sistema. ¿Por qué? Porque simplemente puso en el mercado una cantidad de ahorro de los fondos previsionales de todo el país prácticamente. Yo soy el segundo año en el cual fue obligatorio el cotizar en el sistema privado. Yo empecé mi vida laboral en el año 83, desde el año 82 que esto empezó y que ya pasó a ser obligatorio. Los que estaban cotizando en el sistema público se les dio la oportunidad de elegir. O traspasaban sus fondos al sistema privado o seguían en el sistema público. Creo que se cometió un error. A ver, como digo, para Chile en general, en conjunto, fue beneficioso al tener estos fondos extraordinarios de los cuales el país no disponía y que se dedicaron a la industria nacional como fondos privados. Respecto del trabajador, yo creo que se crearon unas expectativas excesivas. Y eso ha tenido como efecto que cuando ya empezaron a jubilarse o ir al retiro las primeras generaciones, vieran de que esas expectativas que se han ido creando por la propia publicidad, por lo que se le habían dicho las autoridades, en fin del momento, no era tan así. Ahora, y aquí entro a lo que existe un consenso que de alguna manera hay que reformar. El sistema funciona, pero hay que irlo adaptando. Hay que ver qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que se puede mejorar. Un tema, y esto es lo más doloroso, es el tema del trabajador de bajos ingresos. Del trabajador normalmente con poca ilustración, que es el más débil cuando vienen momentos de crisis. Y obviamente puede que quede cesante. Entonces no va a imponer durante ese tiempo, va a tener lagunas en sus imposiciones y que posteriormente, cuando llegue el momento de jubilar, esas lagunas le van a afectar para su pensión. Una pensión que nunca iba a ser muy alta, obviamente, porque era un trabajador que había impuesto poco, pero que se va a ver afectado por este tema de los momentos, los periodos de cesantía que tuvo. Y en ese sentido, digamos, es que si bien hay un apoyo estatal, es un apoyo que todavía es necesario que quizás que aumente. Ahora, el cómo, en fin, y todo eso ya es un tema de expertos, pero ese es un tema. Otro tema, el tema que se ha dicho mucho, que ya la cotización no es lo suficientemente alta como para garantizar la pensión, una buena pensión en el futuro. La pensión en estos momentos es del 7%, que se tendrá que subir a un 8, a un 9, no lo sé, es un tema de expertos. Pero se tendrá que subir la cotización, eso es lo que está en discusión. La edad de jubilación, para las mujeres la edad de jubilación de 60 años, para el hombre de 65. En los tiempos actuales, 60 y 65 años, quizás es muy joven. Yo me jubilaría mañana, pero siempre que tenga los fondos necesarios. Es uno de los... A medida que pasa el tiempo, yo diría que es un tema que se transforma obsesivo para cualquier persona. Es el tema, ¿cómo va a ser mi jubilación? ¿Cómo voy a vivir?
y eso viene salvo que uno se sienta muy seguro porque tiene un respaldo económico, financiero importante. Pero si no es así, y estoy hablando simplemente ya incluso de la clase media normal en cualquier país del mundo, uno se siente de alguna manera inseguro y pasa a estar un pequeño bichito que uno tiene en la cabeza, y a medida que pasa el tiempo y pasan los años, ese bichito va creciendo, ese temor, ¿qué va a suceder cuando yo me jubile? Y yo creo que a la población lo que hay que darle también es seguridad. La seguridad de saber de que el momento que yo jubile, yo sé que voy a tener, son mis fondos, voy a tener esto, que voy a tener va a ser suficiente, no solamente para subsistir, sino que también para poder hacer frente a cualquier imprevisto, fundamentalmente de salud. A esa edad uno ya se enferma por una cosa o por otra, y las enfermedades a veces comienzan un poco más temprano incluso. Así que... Muy bien, ya para terminar, hablar de cuestiones de geopolítica de países vecinos con los cuales Chile pues tiene relación de cercanía, ¿no? Y que tiene lógicamente una serie de consecuencias la evolución que está tomando en los últimos años, ¿no? Bueno, en el caso de Cuba, preguntarle una valoración sobre, bueno, cuál es su intuición, ¿no? Usted ha estado en Estados Unidos cuando se ha hecho la apertura con el presidente Obama, ¿no? Para mantener otra vez si usted cree que eso es positivo y puede traer un cambio de régimen, o al menos una apertura en el régimen, pues que en el futuro, pues a medio o largo plazo, pues trae una democracia. En el caso de Venezuela, si se podrá estabilizar, está teniendo mucho impacto, ¿no? Con todas las salidas y los flujos migratorios que está teniendo hacia otros países, ¿no? También hacia el suyo. Y Bolivia, pues bueno, el vecino, ¿no? De al lado, ¿no? Pues que también tiene un régimen político con unas características especiales y que, bueno, pues también impacta en las relaciones con su propio país y la evolución económica que puede tener. Entonces, si nos puede dar un flash sobre estos tres países. Gracias por la pregunta. No le quiero poner en un compromiso como embajador. No, a ver, Cuba, yo creo que no me gusta en realidad siempre hablar sobre terceros países porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, son estos tres países, incluso ni siquiera los he visitado. Sí. Pero obviamente sé lo que todo el mundo. Yo creo que el acercamiento que tuvo Estados Unidos con Cuba, yo creo que fue beneficioso. Los cambios en los países no siempre uno puede esperar que sean de la noche a la mañana. Hay muchas veces que se debe tener una cierta paciencia. Para nosotros el tema de la democracia y los derechos humanos es un tema fundamental. Es un tema que es básico en lo que es nuestra política interior y exterior, obviamente. Y eso está patente en lo que es en los foros internacionales. Pero en este caso, el caso cubano, yo espero realmente a ver, se han visto que los 50 años de bloqueo a Cuba no ha dado ningún resultado. Ninguno. Entonces, si no lo miro no por el lado del moral, por el lado ético, sino que por un lado simplemente pragmático, diría, bueno, pero a ver, si esto no me ha dado resultado en 50 años, vamos, ensayemos otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que las relaciones entre esos dos países cambie para mejor, con las diferencias que van a seguir teniendo. Así que eso no vamos a pensar de que algunos dos va a cambiar, pero que siempre es bueno que las relaciones mejoren. El tema de Venezuela es un tema muy complicado, de que Chile tiene una posición muy clara respecto de esto, junto con otros países. Acaba de firmar una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue si hay delitos en contra de la humanidad en el caso venezolano. Así que yo creo que eso lo dice todo. Nosotros, la primera apuesta, y que es la apuesta de toda América Latina, es que el propio pueblo venezolano hubiera podido hacer frente a estas situaciones, a estas diferencias, y haber encontrado una solución de la propia sociedad, que es lo normal en cualquier país del mundo.
Eso hasta el momento no se ha dado. Hacemos voto porque en algún momento se encuentre ese punto de encuentro, pero realmente no se ve algún indicio en estos momentos de que eso vaya a suceder en un futuro cercano. En todo caso, para Chile es un tema importante. El tema de Bolivia es un país hermano, vecino, que tiene su gobierno. Es un gobierno que le ha dado estabilidad al pueblo boliviano, una estabilidad económica. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero es un tema de cada uno. Es un tema del cual yo creo que no tengo ningún derecho a calificar si está bien o está mal. Yo creo que es un gobierno que ha sido muy estable. Y como digo, le ha dado estabilidad económica y política al país vecino. Ahora, si va a seguir, van a venir elecciones, están prontas elecciones, si va a ser elegido o reelegido el presidente Morales, no, eso no lo sé. Y también eso es un tema del pueblo boliviano, no es un tema de Chile. Y en todo caso, lo que sí Chile desea, y siempre lo ha dicho, no es ninguna novedad, es tener las mejores relaciones no solamente con todos los países, pero especialmente con los países vecinos. Así es que cualquiera que sea el resultado, Chile siempre ha deseado tener las mejores relaciones. Bueno. Pues muchísimas gracias, señor embajador. Tenemos aquí muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo para formularlas todas. No quiero dar las gracias a don Javier Martín Rivales, director de Global Vía, y al embajador, por supuesto. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. La verdad es que no hace falta vender Chile porque la realidad se impone y entonces simplemente hablar un poquito ya tiene esa suerte de país del cual puede usted presumir, ¿no? Hemos intentado hacer una pequeña contribución, ¿no? a esta plataforma de conocimiento que es nuestro foro, ¿no? De nuevo agradecerle su presencia. Espero que su misión diplomática alcance los objetivos, también el plano más personal, que su estancia aquí en España pues sea una maravilla y que se encuentre en casa mientras viva con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.